Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, el tema de Tía María ha entrado a un proceso que probablemente algunos aprueben, otros no, pero lo cierto es que hay que restablecer el principio de autoridad. Y esto es lo que ha establecido la Constitución, y yo lo comentaba el otro día. De nada sirve que entre peruanos nos estemos arrojando piedras cuando existen mecanismos para poder lograr una solución a este conflicto, a este y a otros conflictos de naturaleza parecida o semejante. Lo cierto es que los peruanos no podemos, y creo, insistir más en actos de resistencia o de violencia y de violentar el principio de autoridad, porque todas las autoridades, elegidas o no, son autoridades, y los ciudadanos tenemos que respetar las leyes, las normas y ese necesario principio de autoridad que emana precisamente de la propia conciencia colectiva de los ciudadanos, porque a usted no le gustaría que le violenten su domicilio, que le violenten sus derechos, porque usted también tiene no solo autoridad para ejercer sus derechos, sino que además puede usted convocar a la ciudadanía a actos que evidentemente vayan a favor de la democracia. Y en esto hay que hacerlo suficientemente claro. Una manifestación, un bloqueo de carreteras no alivia el problema, lo complica porque afecta a otros ciudadanos que tienen los mismos derechos que usted tiene. Da suerte que esta presencia que hace unas horas se ha dispuesto de un número importante de fuerzas militares, yo creo que eventualmente va a restablecer el orden y luego abrir proceso a aquellos malos dirigentes antimineros que han estado a la espera de las lentejas que le habían reclamado, al parecer, ¿no?, para solucionar el problema. Así no es, así no es. Nada tiene que negociarse debajo de la mesa. Todo tiene que ser absolutamente transparente y claro. Y por cierto que el Congreso tiene algo y mucho que ver en esto, porque el día que ellos fueron, los congresistas de todas las bancadas, a la reunión en Islay, los alcaldes, que también son elegidos, realmente maltrataron a nuestra representación nacional y eso tampoco es correcto. De suerte que en eso hay que ser claros. Muy bien, y para hablar de la vida legislativa, de lo que se viene ahora con el periodo de facultades, hemos invitado a un dirigente importante y congresista de la República, que es el congresista Alberto Beingolea. Así que él está con nosotros. Congresista Beingolea, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar acá como siempre. ¿Qué tal? Buenos Bien, días. gracias. No quiero decir que sea un gran problema el que todavía está en manos de los legisladores y Mm. del gobierno, pero a ver, ¿usted qué propone para resolver este tema del pedido de facultades legislativas que se tiene que dar ahora? Porque en esta semana es lo que se ha prometido, ¿no es Así cierto? se ha dicho. Este paquete. Así se ha dicho. Permítame primero Sí, una palabra, cómo glosando no. este estupendo comentario que te acabo de escuchar, para aprovechando las ondas radiales y televisivas Ajá. del medio, invocar a la población a serenidad. Este es un momento en donde necesitamos serenidad todos. Tenemos que aprender lecciones que hemos sufrido los peruanos hace no mucho, con el caso de Bagua, y tratar de evitar que estas cosas se repitan. Hay gente detrás de estos conflictos que a veces los asusa profesamente y que termina generando costos altos, costos en vidas humanas. Ni una sola vida humana se equivale a cualquiera de estos objetivos políticos. Hay que aprender a respetar la vida. Nosotros respetamos la vida, tenemos que defenderla siempre. Y por eso es que siempre habrá la posibilidad de sentarse, de conversar, de ponerse de acuerdo. Cuando una persona pierde la vida, se acabó la posibilidad de conversar. Ya no hay más. Y esto por los dos lados. Así que yo quisiera hacer una invocación a la serenidad y a la tranquilidad, que es la única forma con la cual podemos comenzar conversaciones y ponernos de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Hasta ahora me parece muy buena la exhortación. Ahora, Ahora, congresista, voy a la pregunta. quería ir a Entonces, lo tuyo ahora, sí. la que habíamos formulado. Mira, ¿Cómo hacer para que efectivamente no sea traumática este pedido? Porque todavía en la población existe ese temor, ¿no? Otra crisis, por favor, ya no queremos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? yo quiero una vez más invocar a la
calidad política del Premier, que creo la demostró en los últimos días y que espero siga demostrándola. Para que él mismo entienda, yo sé que de Palacio hay algunas voces que están alentando el que él vaya a pedir facultades y que haga de esto una cuestión de Estado, lo cual sería como cuando tú estás jugando cartas a alguien que te presiona para ver si tú le respondes o no le respondes. Está de más decir que si intentas hacer una cuestión de Estado, lo que estaría atrás de esto es la posibilidad de un segundo gabinete caído, cosa que no quiere nadie. En el Congreso no lo queremos, pero tampoco es correcto que en función a esto que no queremos se nos quiera presionar tratando de decir que hay que entregar facultades delegadas de todas maneras. Yo hago una propuesta, a propósito de ello, para tratar de distender la situación. Si son tan urgentes las medidas que el Ejecutivo tiene que dar, ¿por qué en lugar de anunciarnos que se van a presentar en los próximos días para trabajar unas medidas delegadas, no nos entregan de una vez sus proyectos de ley? De parte de nuestra bancada nos comprometemos en un día a hacer la discusión en el Pleno del Congreso para que rápidamente se produzcan las leyes con las cuales se tienen que gobernar. Pero de lo que se trata en general es tratar de evitar el salto con garrocha de instancias que existen allí para algo. Entonces, yo comprendo perfectamente que se me diga, es urgente. Lo que no entiendo, Alberto, es que se nos haya dicho hace ya 3 semanas que es urgente y que ahora dentro de la próxima semana nos plantearán la necesidad de darles urgentemente facultades para que dentro de 2 más vengan las normas. Es decir, hemos perdido 5 semanas correcto, cuando pero esto, con un compromiso serio del Congreso de la República, podría salir vía leyes en muy poquitos días. congresista Nicolás, pero para recordar un poco a los ciudadanos, evidentemente salió en el debate de la cuestión del pedido de respaldo político y no investidura, salió estos argumentos que llamaron la atención, ¿no? Es decir, la posibilidad de que Sí, se haga el segundo, claro por que lo llamó la tanto, atención. se hace algo. Pero hay que decirlo también con toda claridad que el presidente de la República salió justamente a los pocos días y dijo, no, no, eso no está entre los planes. Cerrar el Congreso no está entre los planes. Y luego han salido otras voces, Daniela Bugatá, que ha dicho, yo le recomendaría al presidente no hacer una cosa de esa, porque sería nefasto, sería contraproducente para la democracia. Y creo que tienen razón, Y al mismo sería tiempo, nefasto para sería la nefasto, Totalmente pero no, es que al eso mismo tiempo como, Fede Otárola, que es otro vocero importante, salía a decir lo pero contrario. se ha rectificado también, ¿no? Qué bueno. Ya, eso es Qué importante. bueno, lo Es saludo, lo importante. aplaudo. Qué Claro, bien. eso es importante. Pero vayamos. Entonces, ahora se plantea la situación de darme facultades porque tengo un paquete de medidas económicas y medidas de seguridad ciudadana que las podemos aprobar vía estas facultades rápidamente sin mayor discusión y debate. Claro, pero usted sabe perfectamente, como legislador, que todas las normas que se toman con facultades posteriormente pueden ser analizadas. De acuerdo. ¿No es cierto? O De sea acuerdo. que ahí es alternativa. De acuerdo. No es que ya se aprueban y ahí esto ya es un UCAS y se acabó. No, no, se puede debatir. Sí. Entonces, ¿cuál es el temor de la oposición? No es temor. A ver, es respecto a la institucionalidad en el país. Esta figura de la delegación de facultades es una figura excepcional, pues. O sea, no es que tú puedes legislar con el Congreso o pidiendo facultades de acuerdo a lo que se te ocurra, no. Legisla el Congreso de la República. Por eso es que si el Ejecutivo tiene alguna prisa, pide esas facultades, explica cuál es la razón, explica cuál es la urgencia y explica por qué el Congreso no puede dar la ley. Y se le da la posibilidad que lo haga. Yo sigo preguntando hace días, ¿cuáles son esas urgencias? Y si es tan urgente, ¿por qué no nos alcanzaron el proyecto de ley hace tiempo? Yo no me voy a poner... Pásenme el proyecto de ley. Ya. Yo lo que siento, pero déjame terminar la idea. No. Yo lo que siento es que de lo que se trata es denme las facultades. Si efectivamente tiene la posibilidad, este gobierno que ha utilizado más facultades delegadas que ningún otro anteriormente, que ya recibió facultades delegadas para legislar en temas de seguridad ciudadana, no le funcionaron sus normas. Ya pidió también en materia tributaria para aliviar el problema económico, no le funcionaron las normas. Es decir, este gobierno que ya lo pidió, que ya lo recibió, y a quien no le salieron bien las cosas, que me explique cuál es la urgencia de otra vez darle esas facultades. A ver, vamos a ver. No voy a ponerme del lado del gobierno porque yo no soy parte del gobierno. No me soy de nada, solamente soy un periodista. Pero te toca entrevistarme y lo entiendo. Exactamente. Entonces vamos a ponernos en la siguiente posición. El congresista Alberto Nicolás dice, pero explícame cuáles son las cosas excepcionales. ¿Sí? Por ejemplo, la crisis económica es bastante seria. Hay que reactivar, eso es excepcional. Hay que tomar medidas urgentes para levantar. La situación de seguridad ciudadana es tremenda. Hoy día, en la mañana, han intentado matar a una persona, ayer mataron a 2. Es decir, estas son medidas que hay que corregir. Obviamente. Entonces yo le pregunté el otro día a un congresista que estuvo aquí y le decía, bueno, pero si ustedes también saben que esto es excepcional y que esta situación es exactamente delicada, ¿por qué ustedes también tomaron iniciativas y lanzaron leyes que digan, bueno, el Congreso, ¿no? Presenta tal iniciativa
para combatir el tema del crimen organizado. Mm. Eso no lo han hecho ustedes tampoco. A ver. ¿O no? A ver. Como autocrítica. No, Pues. no, está muy bien. Yo puedo hacer Ya. todas las autocríticas que quieras, entendiendo que Listo. quien maneja el Congreso de la República es el nacionalismo, el partido de gobierno. Ellos son los que deciden qué tema va en Pero en agenda. realidad no es mayoría. Perdóname, ellos son los que deciden qué tema va en agenda, presiden las principales comisiones, han sido mayoría durante 3 años Bueno, y tienen la presidencia del Congreso de la República. Ellos no agendaron estos temas, porque proyectos de ley hay. Punto número 1. Punto número 2. Tú me dices que estas son situaciones excepcionales, la crisis económica y el problema de inseguridad ciudadana. Excepcional es algo que ocurre de vez en cuando. Estos son problemas del gobierno desde que entró. Desde que entró había un problema de seguridad ciudadana que no ha sido capaz de resolver. Y desde que entró los índices económicos han caído y hasta ahora no lo resuelve. De manera que eso ya no es excepcional. Eso es una marca registrada de este gobierno. Y es por eso que yo te digo, cuando ya anteriormente han pedido facultades delegadas, no lo han podido detener. Entonces, no es cierta la ecuación de dame facultades delegadas y yo lo resuelvo, porque ya no lo hicieron. Entonces, lo que digo e insisto es, si sabes cuáles son esas medidas que vas a dar y que tú crees que van a resolver la situación, dámelas y hagamos un compromiso firme. Yo te puedo hablar, creo, a nombre de mi bancada, que en el más breve plazo, 24 horas, 48 horas, pongámonos de acuerdo, sentémonos, pongámonos de acuerdo y lo discutimos en el Congreso y sacamos la ley. Y usted lo sabe porque Yo sé que nos podemos poner de acuerdo. Claro, pero ustedes, el Partido Popular Cristiano, digamos, en los últimos 50 años ha estado en el poder de forma diferente, no gobernando. Pero sí, pues no digo gobernando, pero por favor. Con Fernando Belaúnde tuvimos un par de... Con Fernando... El presidente del Banco Central de Reserva, que es del PPC, ¿no es poder? O sea, pero no lleguemos al extremo de decir poder en el sentido de gobernar. Escúchame, con Congreso de la República lo hemos presidido cuando se dio el golpe de Estado de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? O sea, manejamos esas cámaras que finalmente fueron golpeadas. ¿Cuándo más? No les permito. O sea, pero ya. Como bancada, pero han estado dentro pues del círculo de poder. Hemos sido una minoría correcto, permanente, minoría, pero están dentro del sistema democrático. Sin ninguna duda, sí. A eso me refiero, no me refiero a que hayan sido gobierno, ¿correcto? Okay. Entonces, yo lo único que planteo es, si ustedes ven que fracasa un proyecto del gobierno, una ley, ahí está precisamente la oposición para hacerla notar y ver la forma de rectificar. Porque mire, yo he revisado la historia internacional. En Estados Unidos, que es el ejemplo de democracia y de discusión, de debates, el presidente Obama se equivocó en muchas normas que no le resultaron para reactivar la economía de los Estados Unidos. No le resultaron a Obama. Y ha tenido que rectificar y hacer otras normas para potenciar. Entonces, en política es así, pues. Sí, claro. El día que les toque a ustedes gobernar, y ojalá que ustedes puedan hacer gobierno, les va a pasar lo mismo. Van a dictar normas que ustedes consideran que les va a resultar eficaces, pero a la hora de los loros la realidad es otra. Una es con guitarra y otra es con cajón. Te contesto, entonces, ¿sí o no? Te contesto dos cosas. La primera, tú me estás diciendo que nosotros como oposición, ¿por qué no hemos señalado? Nos cansamos de señalarlo. O sea, lo decimos en todos los debates, una y otra vez. No somos mayoría, pues perdemos a la hora de la votación. Pero que lo hemos dicho siempre. Es más, cuando nosotros tratamos de poner nuestro punto de vista, hasta se nos quitó Lucho Galarreta, era el presidente de la Comisión de Economía, se nos quitó la Comisión de Economía por el delito de no estar de acuerdo con el gobierno. Así que, sí, pues, es que eso ocurrió. Bueno, desacuerdo, no delito. Vamos, vamos. Ese fue el tema. Entonces, nos quitaron la Comisión de Economía, así que discúlpame. Como oposición hemos cumplido con lo que nos toca, marcar las pautas de lo que creemos, pero finalmente quienes gobiernan son ellos. Ahora, podemos cambiar un poquito de tema. Encantado. Pero antes. Encantado. Pero yo quiero terminar con esta idea bien clara. Sí, pero van a dar, de alguna manera, están evaluando la posibilidad de dar esta. Te repito. ¿Facultades? Yo lo que creo correcto es que nos expliquen cuáles son esas razones excepcionales que hacen que tengamos que dar facultades. Cuando llegue el paquete y les van a lo veremos, lo conversaremos, lo discutiremos. Y si no lo hay, y si no hay excepcionalidad, sino urgencia de tomar las medidas, repito, compromiso del Congreso de la República para sacar esas normas en 24 horas. Si somos capaces de sentarnos a conversar, hagámoslo y hagámoslo bien. Qué bueno. Que sea vía institucional. Pero eso es lo que quiere la ciudadanía. Pero claro. ¿No es cierto? Es lo que quiere la ciudadanía. No quiere gente que venga a pechar, no, a exigir. Y menos precipitarse a situaciones, ¿no? Vuelvo al discurso inicial a propósito de Tía María. Es el momento de serenidad, de tranquilidad, de sentarnos en una mesa y de pensar en los intereses del Perú. Y ojalá que eso se logre rápidamente. Espero. ¿No? Ahora bien. A nosotros nos van a encontrar dispuestos. Buscamos un escenario más próximo a lo que está pasando en el Partido Popular Cristiano. Hoy día estaba entrevistando a Mariano Cucho, el jefe de la OMPE, y me decía muy categórico, la gente tiene que ser precandidato, no pueden lanzarse de candidatos porque no hay convocatoria. En segundo lugar, ni siquiera algunos candidatos tienen partidos.
Y ya son candidatos, ¿no? ¿No? Sí. ¿No, sí o no? Hay Ni partidos sin siquiera... candidatos, candidatos sin partidos, Exacto, hay es de una cosa todo, de es una locos. cosa increíble. Pero Sí. a ver, ¿cómo está en lo del PPC? Vamos a ver un poco, examinemos un poco, porque el PPC es un partido que tiene una vigencia antigua, pero importante, porque además ha dado gente de gran valor al debate político, ¿no? Roberto Ramírez del Villar, y pues, podría mencionar muchos. Mario Polar, El Ernesto propio, el Alay, propio San Luis doctor Luis Bedoya Bedoya. Reyes, que asombra cada vez que se presenta con su lucidez impresionante, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué está pasando en el PPC? ¿Cómo están las candidaturas, precandidaturas si se quiere? ¿Cómo está el manejo? ¿Cómo está el equilibrio de fuerzas en el PPC? Oh, Ahí dice que hay como 4 o 5 alas, no pueden haber tantas alas. no, no, A ver, ¿cuántas? los ¿Dos? animales ¿Tres? que vuelan tienen dos alas. No, Dos alas. No, pero este dice que al o PPC sea, le han salido alas por es todos un lados. animal volador medio raro. No, a ver, No en se todo olvide caso, que hay los precisando... dragones chinos tienen Sí, varias alas, ¿eh? ajá, Ojo. ajá, O como tienen 2 cabezas, buen dato. tienen varias alas, Así es. así por si acaso. A ver, no precisando, sino complementando a lo que dice el jefe de la OMPE y citando al presidente del PPC, Raúl Castro, a propósito de un debate anterior, lo que vendría a ver ahora es una suerte de aspirantes a precandidatos, ¿no es Correcto, cierto? ya. Es decir, no hay ningún proceso convocado, por tanto, como él alguna vez lo dijo, yo cito a Raúl Castro, no es más que un aspirante a precandidato. Ya. Y en ese punto de vista, nosotros en el PPC estamos inmersos dentro de un proceso democrático interno como corresponde. El nuestro es un partido que apuesta a lo institucional. Estamos trabajando ese tema y ya se fijó en el último congreso partidario dos cosas. Primero, que pretendemos presentar una candidatura propia a las próximas elecciones. Pretendemos decirle al país cuál es el pensamiento de un cristiano y dar esa alternativa. Y segundo, que habrá elecciones internas para cambiar la dirigencia partidaria actual en octubre las primarias y en noviembre las nacionales. De manera tal que corresponderá a estas nuevas autoridades convocar rápidamente al proceso para ver quiénes Un serían militante, un voto. eventualmente los candidatos. Para elegir al candidato presidencial, así está estipulado en la ley, además, es un militante, un voto. Ahí no hay, Porque eso no es la estatutario. última Eso que ha es... ocurrido en el APRA, esta de hace pocos días, como que algunas bases también han cuestionado, ¿no? La Lo que pasa forma es de que elección. la ley electoral te faculta tres tipos de elecciones internas. Mm. Una, digamos, vía delegados, ¿no es cierto? Una segunda, un militante, un voto. Y una tercera, votación abierta. Abran las puertas y que entren todos. Hay una ¿No es cierto? caricatura que le he Es mencionado, ¿no? En la complicado. que hay una larga fila de militantes apristas que van a votar, A otro pero el que partido. preside la mesa es Alan García. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, ¿cómo? ¿No? Exijo una explicación, dicen algunos militantes, ¿no? Pero a ver, vamos en el caso del PPC. En el caso del PPC, esto es lo que está Pero en el ocurriendo, PPC ¿no? también, pues, hay un perfil ya. Y no hay varias cabezas. Eso No, que te no. han dicho, Bueno, no. pero hay un perfil ya. El último mensaje partidario, que fue el Congreso, ¿no? El Congreso que fue la Sí. última reunión en la que estuvo Tuvimos un Luis congreso Bedoya. partidario, sí, Y claro. que Alberto Bengolea, a ver, Alberto Bengolea, siéntate a mi derecha, mi querido Alberto. A ver. Entonces, la gente, pues, no es, o sea, la gente al toque, el criollo inmediatamente la capta, pues, ajá, ¿no? Ahí está el candidato. Es decir, con ciertas palabras de elogio. Entonces, casi, digamos, Alberto Bengolea es el precandidato favorito del PPC. En todo caso, aspirante a precandidato, si fuese No el pues, caso. pero ¿No? Pero, con el a aval de ver, Bedoya Reyes. yo te lo digo de verdad, ese gesto del fundador y de mi maestro, a mí hasta el día de hoy me emociona y se lo agradezco Yo muchísimo. lo escuché, entonces Fue dije, además delante de toda la dirigencia claro, partidaria. que dicho se pasó, me imagino que en algunos no cayó muy bien eso. Me imagino, o sea, Bueno, al pero fue una margen de la palabra... fraternidad y de la amistad y todo lo demás, sí, pues todo el mundo tiene sus aspiraciones, ¿o no? Bueno, estamos dentro de un proceso interno, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene un corazoncito. Pero yo agradezco mucho ese gesto de Bedoya, como agradezco las palabras de Lourdes Flores reiteradas una y otra vez, Ahora, y agradezco los pronunciamientos que comienzan a haber de las bases en todo el Perú, de corazón, Alberto Bengolea, ¿cuántos años tiene? 50. Alberto Bengolea a los 50 años se siente capaz, pregunta directa, de gobernar este país, que es tan difícil gobernar. Con, Y le hago la pregunta todavía cuando ni siquiera hay convocatoria de elecciones, nada. Hago la pregunta directamente al dirigente político, congresista de la República. ¿Se siente capaz de poder gobernar un país donde muchos al final de sus gobiernos han dicho qué difícil es gobernar el Perú? Claro que debe ser muy difícil, pero yo te respondo directamente, ¿Cuál? A ver. porque contaría con el aval de un partido democrático, con 50 años de historia, con un cuadro enorme de dirigentes y de gente técnica capacitada, que ha demostrado su capacidad una y otra vez. Un gobierno del PPC no sería el gobierno de una persona, sería el gobierno de un equipo de trabajo que viene desarrollando esta
capacidades durante hace muchísimo tiempo, en donde nos preparamos precisamente para eso. En el PPC no hay improvisados, o sea, no existe el que se levanta un día y dice yo sueño con ser presidente de la República. En el PPC, desde que entramos nos preparan para esto, y no preparan a uno, preparan a varios. Por eso es que tú puedes ver una relación de muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, digamos, hay una generación A ver, ahora de cuarentones bien importantes que están todos capacitados. precandidatos son. De manera que Sí, si yo tuviese yo el honor de ir a la cabeza, la respuesta es por supuesto que sí, porque tendría el respaldo de un partido y de correcto. una generación brillante de peruanos que me Muy bien. acompañan en el partido. Pero precandidatos hay Marisol Pérez Tello, Eguren, el propio Raúl Castro, a ver si no me olvido de alguien más que me olvide. ¿Lourdes Flores Nano va a ser candidata? Sería estupendo, se lo volví a preguntar No, hace unos días y me volvió a decir que no. que no. ¿Se lo volvió a preguntar? Yo se lo ¿Cómo le pregunto. dijo, Lourdes, tú quieres ser candidata? ¿Así? Ella tiene, pues, con todo derecho, la posibilidad de decir que no. Esta vez ella tiene un plan de vida desarrollado y hay que respetárselo. Lourdes ha dado muchísimo por el partido. En el partido seguimos creyendo que es nuestra mejor candidata, pero si ella decide que en esta oportunidad no postula, la mejor manera de rendir homenaje y gratitud a ella es aceptándoselo, y que aparezca otra figura capaz, por ella precisamente, de dar la cara por el partido. ¿A qué generación representa a Alberto Bengolea dentro del Partido del Popular Cristiano? Digamos, para no hablar de un nombre, nosotros buscamos una renovación, si es verdad. Sí, pero o sea, ¿de los cincuentones o de No, los menores. cuarentones? Yo Menores. soy el mayorcito del grupo. Vamos a ver. Yo soy el mayorcito del Porque en el grupo. APRO también se empezó a trabajar ese tema, pero ya ve que lo mandaron a la congeladora, pero a congeladora de 40 grados bajo cero, a Cornejo, Enrique Cornejo, ¿no? Yo prefiero no hablar de otros partidos, te No, hablaré del mío. pero... En mi partido, pero después de ganar, oiga, hablemos, en- seamos realistas. no, Pues. no, de acuerdo. En mi partido se vive Una persona... intensamente la democracia. Ya. Va a haber un grupo de dirigentes partidarios con legítimo derecho, esto es una fuerza de inercia, que van a pretender que esta renovación que tiene que darse no se dé. Es parte natural, ¿no es cierto? Y esto seguramente será un parto que tendrá que pasar por alguna disputa Como interna, Alberto Bengolea cuando... pero absolutamente cuando normal. pide, usa la palabra, señora presidenta, agarra el micrófono, ¿no? Y empieza su parlamento y hace críticas y dice todo. Entonces ahora yo digo, bajando al llano, vamos a ponernos a Alberto Bengolea, vamos en esta hipótesis, en este escenario, ¿no? Alberto Bengolea, que yo le diga, congresista, no, señor presidente. A Tú ver, quieres vamos. llevarte la primicia. Vamos a ver. Periodista. Vamos a ver. ¿Desde cuándo te conozco, Alberto? Hace muchos años. Uf. Pero yo pregunto, ¿y cuáles serían las prioridades del PPC en la persona de Alberto Bengolea para resolver los problemas que tiene el Perú? El Perú tiene, narcotráfico, gravísimo problema de narcotráfico. Crimen organizado terrible, inseguridad ciudadana, trata de personas, violencia doméstica. Es decir, se han juntado tantos problemas que, no sé, dificulto que un candidato pueda tener la solución a todos esos problemas. ¿Cuáles serían para el PPC? Para hablar del partido, ¿ya? Sí. La prioridad para resolver, ya que critican a veces mucho al gobierno, ¿cuáles son los problemas que hay que resolver primero? Ujú. Por eso vuelvo y te repito, A que en ver. el caso del PPC no va a ser una persona iluminada que resuelva los problemas. Es un equipo de trabajo, un plan de trabajo que existe y un equipo competente en todas las áreas. De manera tal que, y tú has hecho muy bien la enumeración, si para alguna persona lo más importante es el tema de seguridad ciudadana, para otro es más importante resolver el tema del narcotráfico, para otro Y es la más crisis importante el tema económica de también. educación, para otro es más importante la crisis económica. Es decir, siempre va a haber distintas posibilidades, hay que entenderlas todos. Hay que atacar todos los problemas. Tú me dices, ¿cuál es el prioritario? Para Sí, mí, ¿cuál es? para mí, y ahora te hablo a título personal, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Siempre el prioritario va a ser la educación. Yo creo que necesitamos tener un país más preparado, siempre más preparado, porque en función a tener una mejor preparación de nuestra gente, habrá mayores posibilidades de respuesta para el futuro en todas las áreas. Así que yo sí creo que esto es fundamental. Entonces aquí creo vamos creo que tenemos que enrumbar al aquí país Alberto a Bengolea. darle un sistema educativo que ha ido perdiendo con los años. Le reconozco a este gobierno A algunos eso méritos iba, en a ese eso iba. sentido. Ah, no, a este gobierno, al que yo critico tanto, le reconozco varios méritos. Creo que a partir de la asunción de Jaime Saavedra como ministro de Educación han comenzado a hacerse bien las cosas en varios sectores. En otros creo que hay que ajustar. No, pero también hay que ser, pero hay muchas cosas pero hay bien que ser importantes. objetivo también, ¿no? Sí. Y porque el presidente del primer día que yo lo escuché hablar en su segundo intento de llegar al poder, decir la educación para mí va a ser, y no está el ministro de Educación en Alberto, proyección, pero él le dio prioridad y dijo, no, vamos a aumentar el presupuesto. Pues te Usted lo comento, sabe. Alberto, usted no lo hizo. Pero, discúlpame. Yo te ¿Cómo digo que no? Si yo lo he que escuchado, no lo por hizo. favor. Hablar es fácil. No lo hizo.
eso comenzó a cambiar con la presencia del actual ministro. El ministro entró y comenzó a subirse, recién al tercer año. De comenzó pronto a la subirse ministra todo. anterior no era la No más funcionó, eficaz, pues, no probablemente. funcionó, está Pero clarísimo. en el léxico del presidente, en el mensaje del presidente está la educación. Pero vuelvo y te repito, una Ya, cosa es decirlo y otra cosa es plasmarlo. Y correcto. yo le reconozco que a Ya. partir del tercer año Entonces, eso comenzó a educación sería para plasmarse. ustedes prioritario. A mí me parece que esto es fundamental. Pensando en el querer futuro. Pensando en el futuro. Ah, ya. Es que tenemos que pensar. Pero usted tiene problemas inmediatos, pues. O Tenemos sea, que pensar el país a 20 años. Alberto, No podemos, escúchame, déjame terminar ya, la idea. ya. Comencé diciéndote que eran tantos los problemas que había que Sí. atacarlos todos. Pero tú me apretaste Sí, por sí. una prioridad y No, yo no la apreté nada. prioridad A ver. es educación. Tenemos que ser capaces. ¿No es verdad que vivimos el Perú día a día? Que Sí, tú, sí, yo y sí, todos sí, los que nos todo el escuchan día a estamos en el día. día. Sí, sí. Si no comenzamos a mirar el país a 20 años, a 30 A años, mediano y largo plazo. no vamos a tener correcto. posibilidad de futuro. Así que me parece que este es el tema central. Mientras vamos resolviendo problemas, el tema de educación tiene que ser fundamental. Han comenzado a subir los presupuestos de educación y eso está muy bien. Eso tiene que continuar y tiene que mejorarse. Porque teniendo una mejor educación, habremos sembrado en la mejor posibilidad que tiene el Perú, que son los peruanos. Ahora, el tema de la inclusión social, el tema de los programas sociales. Sí. Tenemos apenas 2 minutos. Temas sociales. Sí. ¿Es prioritario para ustedes o no? Sí. Ahora, los programas sociales, tú me dices que tenemos 2 minutos, permíteme un resumen rapidísimo. Sí, Para sí. mí esto no es inclusión social, pero es indispensable. En un país como el nuestro, los programas sociales son indispensables. Y ahí hay algunos que tienen que ver con educación que a mí me parecen estupendos. Hay que mejorarlos. Beca 18, por O sea, ejemplo, van es amarrados, ¿no? es un programa Salud, estupendo. educación, en todo lo ya. Beca 18 es un programa estupendo. Sí, sí, Tenemos que incentivarlo, tenemos que mejorarlo todavía. O sea, es decir, yo soy muy crítico de este gobierno, pero soy capaz de reconocer las cosas buenas que ha hecho. Tenemos que comenzar a mirar el Perú juntos a largo plazo y ver entonces lo bueno mejorarlo y lo que está mal, Correcto. que hay varias cosas, Hay que cambiarlo. sacar. Pero el presidente del Banco Mundial, Sí. porque en octubre usted sabe que hay una reunión Sí. importantísima en nuestro país, del Banco Mundial, gobernadores. Pero el presidente del Banco Mundial hace pocos días ha hecho un elogio. Dice que el Perú, por lo menos en el tema de educación, beca 18 y todo lo demás, él considera, habiendo sido rector de una universidad en los Estados Unidos, y él dice, oye, esto me parece maravilloso, y ha prometido todo el apoyo del Banco Mundial para la educación. De tal suerte que en eso no podemos retasearle. Es imprescindible que el gobierno que venga entienda las cosas buenas que se han hecho en estos últimos 2 años en materia educativa y las continúe y las mejore. Todavía hay muchísimo que hacer, ¿ah? Hay mucho que hacer. Pero hay que hacerlo además sin mezquindad y poniendo los cimientos para que se coseche después. Claro. Tenemos que gobernar pensando que después vendrá la cosecha. Prácticamente, queridos amigos, sin querer queriendo, en este programa, cuando estamos todavía a mediados del mes de mayo, prácticamente ya tenemos un perfil en el PPC, ¿no? Ojalá que tengamos a otro precandidato para conversar. Aspirante a precandidato. Aspirante, todos son aspirantes, ¿no? Pero ha sido muy grato conversar con Alberto Bengolea, es una generación evidentemente joven, nueva, que tienen que renovarse la política. No quiero decir que los viejos se vayan a la tumba y los jóvenes al poder, sino que la verdad es que hay que renovar cuadros y no tener tantos candidatos naturales, ¿ya? Porque eso sí le está haciendo daño, ¿no? Estos Totalmente candidatos de acuerdo. naturales, yo soy candidato natural, eso no es posible. La renovación de cuadros se impone en el Perú y esto hay que hacerlo. Muy bien. Alberto Bengolea, congresista de la República, gracias por su presencia. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias. Queridos amigos, que nos van los 30 minutos, se nos van casi volando como reactor, ¿no? Tenemos un motor de reacción, se nos va volando. Gracias, queridos amigos, nos estamos escuchando y viendo el día de mañana desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional.